Hola, bienvenidos a esta sesión. Eh, Esta ocasión estaremos explorando los alcances de la psicoterapia asistida con psilocibina y todo lo que esto conlleva con nuestro asistente Santiago Villanueva y su servidora Mariana Rodríguez, pero nos estará acompañando un invitado especial, quien es experto en el tema aquí, Javier Castilla, quien es neurocientífico por la UNAM y ha realizado investigación en el campo de la psilocibina. Su tesis se titula La neurobiología subyacente a los efectos terapéuticos de la psilocibina. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. Vale, pues para dar una pequeña introducción, que es justamente algunas cosas que mencionas en tu tesis y bueno, un entendimiento de la situación actual en cuanto a la terapia asistida con psicodélicos, el uso medicinal y bueno, incluso las legislaciones que existen al respecto. Justamente en los campos de la salud, especialmente en la salud mental, diversas investigaciones han apuntado y propuesto hacia la implementación de la psilocibina como alternativa farmacológica para el tratamiento psiquiátrico y psicológico de diversas problemáticas. Ya platicaremos de qué problemáticas estamos hablando. Sin embargo, en Sí. México, bueno, a distinción de otros lugares, su uso de investigación aún es muy controversial y bueno, es justamente lo que esperamos poder explorar más a fondo en la conversación. Um, Me gustaría comenzar con la pregunta, pues como para conceptualizar un poco sobre los conceptos que vamos a utilizar. ¿Qué es la psilocibina Ok. y qué es especialmente el uso médico de la psilocibina o en qué consiste? Pues la psilocibina es un alcaloide triptamínico. O sea, esto significa que los alcaloides vienen de plantas, o sí, ¿no? Ujú. Y como triptamínico, es triptamínico porque se sintetiza de manera natural a partir del triptófano. Y esto hace que sea químicamente, eh, pues, muy similar a lo que veríamos pues, de estructura química es muy similar a el DMT, a la melatonina y lo más relevante A la serotonina. al neurotransmisor endógeno, serotonina, justo. Sí. Entonces, pues así es como ejerce sus efectos, ¿no? Es como básicamente esta. Y bueno, esto es verdad, ahí estoy nada más hablando a nivel químico, ¿no? Porque la otra parte del contexto es el principio activo de los hongos psilocibes. Ujú. Y justamente por eso lo conocemos, ¿no? En México particularmente hay una tradición del consumo ritual tradicional, de medicina tradicional, de la psilocibina, ¿no? Esto viene de la Sierra Mazateca en Oaxaca y eh, pues en, eh, en los 50 todavía se dio a conocer con este artículo en la revista Life de Gordon Wasson que pues los indígenas acá usaban el hongo en estos rituales y eso pues hizo que hubiera como mucho interés por parte de la comunidad internacional y así se dio a conocer al mundo. Y entonces justo como lo decías, es muy relevante el hecho de que aquí no se esté haciendo nada, que sean otros países los que están haciendo la investigación, cuando es un conocimiento que viene del conocimiento tradicional indígena de México, ¿no? Y Ujú. nos estamos quedando completamente fuera, ¿no? Esa es la parte que a nosotros como ciudadanos nos debería importar, ¿no? Por ejemplo. Claro, sí, sí. Sí está muy interesante como justamente México siendo como el lugar donde tradicionalmente se utiliza esta medicina, em, Sí, pues no hay estudios al respecto. Y también me parece interesante el término medicina, ¿no? Porque no se trata de un fármaco, no se trata no es lo mismo que un fármaco, ¿no? Se le llama medicina también incluso en el sentido tradicional, según entiendo, porque son sustancias medicina. sí, bueno, Como... Ujú, ese término de medicina psicodélica, ¿no? Que ujú. es como le denominan al área, ¿no? Ahora de estudio, es Sí, nuevo y sí, sí, sí. realmente tiene que ver, o sea, es parte de lo que hablabas, o sea, si aquí no se hace
investigación también tiene que ver con ese estigma que tiene, ¿no? De ser una droga. Y, pero bueno, pues al final todo medicamento es una droga, ¿no? Claro. Eh, el asunto aquí es, eh, pues realmente los efectos psicoactivos. La psilocibina tiene efectos psicoactivos que son muy fuertes y culturalmente en Occidente se le tiene mucho miedo a eso, ¿no? Eh, Ujú. sin importar que pueda ser muy benéfico, muy sanador para la persona, ¿no? Sobre todo desde ese punto de vista psicológico, ¿no? Para Ujú. lidiar con traumas o cosas así. Bueno, eso es algo como que se le tiene un poco pavor, y entonces ha sido una de las cosas que ha hecho como difícil a que que se le vea con mejores ojos, pero también no hay que perder de vista el contexto de la guerra contra las drogas, ¿no? Que es una cosa que empezó bueno, empezó a finales de los 60 y, o sea, el chiste de que esto era algo que vieron, o sea, que conocieron los estadounidenses a través de ese artículo, pues sí fue muy relevante porque se incorporó el uso de psilocibina junto con el LSD a la movimiento contracultural de los hippies, ¿no? Entonces, cuando, y es una cosa que en algún momento menciono en la tesis, para contextualizar un poco, ¿no? Es cuando Ujú. Nixon hace su guerra contra las drogas, pues es que la ONU llega a las resoluciones que prohibieron todos los psicodélicos clásicos, que los psicodélicos clásicos son todos los que son justamente moléculas parecidas a la serotonina, que son serotoninérgicos todos, actúan más o menos, parece ser que con acción sobre el mismo receptor, que es el 5-HT2A, y pues, o sea, esta guerra contra las drogas y la idea de que estaba asociado el movimiento de generación, ¿no? Que era como le llamarían en ese momento, ¿no? Que veían en los hippies, pues también es algo que le dio mucho estigma a la psilocibina y a los psicodélicos en general, aunque la investigación empezó en esa época, ¿no? Entonces, la prohibición es algo que se hizo pese a la evidencia en ese momento. Claro, ahora los estándares, como ustedes lo saben, son psicólogos y justo mandan sus sentimientos informados. Bueno, Sí. pues antes no había ese tipo de cosas y había muchísimas faltas, ¿no? Que ahora por bioética no podríamos tomar en cuenta sus investigaciones como válidas y no se hace, en efecto, no se hace, pero para aquel momento tenían muchas pruebas, o sea, bueno, sobre el Claro. uso general de psicodélicos eran miles eh, de, de artículos y miles de participantes. Y pues la idea de que cuando se le prohíbe, se dice que es una sustancia que no tiene uso médico y que es dañina para la salud. Y por eso Ujú. se le cataloga en la lista uno de la ONU, que es pues para justo este tipo de sustancias, ¿no? O sea, está mucho más restringida que otras sustancias que son mucho más dañinas para la salud, como la heroína o la cocaína, ¿no? Entonces, está en esa lista y mientras esté el freno legal, también es difícil quitarle el estigma, ¿no? Claro. Sí, es muy importante el contexto sociocultural en el que empezó a darse la investigación de estas sustancias, ¿no? Em, Sí, me parece interesante como que también tiene que ver con los efectos, ¿no? Como que hay un común entendido de lo que dijiste, ¿no? Como que en las sociedades occidentales se tiene un poco de miedo a estos efectos que se tienen de las sustancias. Me gustaría como platicar un poquito de eso, ¿qué les diferencia de otro tipo de fármacos psicoactivos? O de ok, sustancias psicoactivas, no necesariamente fármacos, pero como qué les caracteriza en cuanto a efectos. ok, pues básicamente son las alucinaciones, ¿no? Lo Ok. que diferencia a todos los psicodélicos de otro tipo de sustancias psicoactivas. Ujú. Eh, entonces, a, a nivel neurobiológico, pues lo que pasa es que empieza a haber una actividad intrínseca y aleatoria en ciertas áreas del cerebro, pues que es donde integramos la información y otras donde recibimos, ¿no? Entonces, la corteza visual, pues empieza a tener mucha actividad intrínseca, ¿no? Independientemente de los estímulos que estás recibiendo. Y las cortezas que integran tus diferentes sentidos, lo que escuchas con la vista y todo, y que generan, pues, uh, pues sí, como tu estructura, tu concepción de la realidad, lo que ves, ¿no? Lo que percibes, toda tu percepción del momento presente,
pues están todas alteradas, ¿no? Entonces, estructuras como justo la corteza visual o el tálamo que integra el precunio, pues empiezan a tener toda esta actividad intrínseca independiente de los estímulos que realmente estás recibiendo, y esto hace que, pues, empieces a ver cosas que no están, ¿no? O se distorsione lo que ves. Entonces, eso es una parte que lo distingue, ¿no? La alucinación, y es la parte quizá más conflictiva, pero otra parte está los efectos como tal, cognitivos complejos, que decidimos llamar así en la tesis, no sé si la vieron, eh, Ujú. que es pues las alteraciones emocionales que son muy particulares y no las encuentras en otras drogas, ¿no? Eh, en otras sustancias psicoactivas, que es o sea, la sensación oceánica, por ejemplo, ¿no? La disolución del yo o el ego es otra cosa muy característica, ¿no? Entonces, um, y esto lleva a que, por ejemplo, en general, uso médico o recreativo, pero las personas suelen tener experiencias que son muy significativas y muy fuertes, porque emocionalmente tienen mucha carga, ¿no? Por cómo se altera todo el procesamiento, ¿no? Y bueno, en cuanto a sus efectos, ¿qué la diferencia de otras sustancias psicoactivas? Bueno, entonces les decía, primero, así como lo más evidente son las alucinaciones, ¿no? Eh, que, pero, y también de manera aguda tiene efectos cognitivos complejos, ¿no? Lo que les mencionaba, ¿no? De este, la sensación oceánica, ¿no? Y la disolución del yo. Pero más allá de eso que ocurre a nivel agudo, o sea, estás, o sea, mientras está la sustancia en tu cuerpo, antes de que se metabolice, bueno, lo que la hace más relevante también para la clínica son los efectos a largo plazo, y de hecho eso es lo que más la diferencia de cualquier otra sustancia psicoactiva, ¿no? Si solo tuviera la alucinación, quizá no estaría toda esta defensa desde el lado de la clínica, no dejaría de ser algo interesante, ¿no? Quizá a los que Ujú. estudian la conciencia les daría mucho, pues seguiría siendo un tema interesante, una herramienta interesante, pero si no fuera por sus efectos a largo plazo, eh, no nos parecería tan interesante, ¿no? Para la aplicación clínica. Entonces, eso es yo creo que lo que más importante que la diferencia, más allá de lo evidente que es la alucinación, Ujú. son sus efectos a largo plazo, que son benéficos y que hay mucha evidencia de que sirven para tratar padecimientos psiquiátricos, ¿no? Ok. Y bueno, justamente ya estamos empezando a hablar como de del uso medicinal, del uso terapéutico, em, como para quiénes sería ideal este tratamiento o para quiénes podría funcionar estos efectos tan característicos que tiene, de qué forma les pueden beneficiar a cierto tipo de personas y a qué personas en específico. Y también, Ah, ¿quiénes quedan, qué población podría quedar descartada de utilizar este tipo ok. de Sí, terapia? pues mira, entonces hay que remontarse a realmente cuál es la evidencia que tenemos, ¿no? Ujú. Cuando digo hay mucha, pues más bien hay evidencia que es muy interesante al respecto, ¿no? Pero, por ejemplo, digamos, uno de los principales hallazgos en la tesis y al hacer la revisión sistemática era que la cantidad de artículos que realmente hablan sobre una aplicación clínica para tratar un padecimiento particular con psilocibina, pues son solo 13 artículos, al menos para noviembre de 2022 que acabé la tesis, y luego mientras terminamos todo el proceso para que se pueda hacer mi examen y titularme, eh, pues por lo que yo pude ver todavía, no hubo como nuevas publicaciones, entonces básicamente la situación no había cambiado. Entonces, la situación o sea, la evidencia de su uso real en padecimientos es bastante limitada. Sobre todo, la mayoría de los artículos, hay 13 artículos y 7 son sobre depresión, ¿no? Entonces eso ya te da una idea de quiénes son los que podrían ser, ¿no? Nuestros principales candidatos a ser tratados. Pero también hay una evidencia más leve, digamos así, o sea, más modesta,
pero que no deja de ser interesante y que lo que nos habla es de que tendríamos que hacer más investigación, de que podría servir para tratar adicciones como alcoholismo, tabaquismo, depende cómo les guste llamar, si adicciones o trastornos por consumo de sustancias es el término correcto, ¿no? Ujú. En neurociencia se suele decir adicciones nada más, pero el término correcto es trastorno por consumo de sustancias. Entonces, el trastorno por consumo de alcohol o el trastorno por consumo de tabaco se podrían ser personas con esto, podrían ser con esta situación, podrían ser candidatos a ser tratados con psilocibina, pero realmente necesitamos más investigación para saber si esto es lo mejor que les podríamos ofrecer, si vale la pena ofrecérselos o no. En el caso del trastorno obsesivo compulsivo, igual hay un solo artículo, pero es como pues algo que resulta ser muy esperanzador porque uno de los participantes, por ejemplo, eliminó por completo todos sus síntomas de trastorno obsesivo compulsivo después de unas tomas de psilocibina. Entonces es como, oye, si le puedo quitar a alguien por completo su trastorno obsesivo compulsivo, pues vale la pena investigar más, ¿no? Pero el asunto es que hablamos de un piloto hecho con 10 personas y pues así como, ¿no? Entonces, otra de las cosas interesantes que se han tratado, pues es la ansiedad, pero un pero de los estudios con ansiedad es que nunca se ha hecho con la ansiedad por sí sola, ¿no? Siempre es comórbida, algo más. Entonces, bueno, eso, y hay muchos tipos de ansiedad, entonces eso hace que la evidencia con la ansiedad, pues sí hay, pero quizá habría que buscar estudios más específicos, ¿no? Por ejemplo, estudios con personas que tengan trastorno de ansiedad generalizada, y que no esté asociada, como en la mayoría de los estudios que se han hecho, por ejemplo, a una enfermedad terminal, ¿no? Porque en este caso, pues, podría estar siendo distinto el proceso que viven las personas que están con una enfermedad terminal como cáncer y que tienen esta experiencia trascendente, ¿no? Y como eso les quita la ansiedad a alguien que no estaba en riesgo de morir, pero que tiene un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Y que esa es su principal sintomatología. Eh, se ha estudiado y se ha estudiado en este fenómeno bueno, este fenómeno, en esta eh, desorden que es la desmoralización, ¿no? Entonces esto le pasa a gente justamente que sobrevive de cosas como VIH o justo de algún cáncer. Entonces es como un término medio entre la depresión y la ansiedad, ¿no? Para ser muy resumido. Pero ahí también parece tener buenos resultados, pero de nuevo es un solo estudio, una población pequeña. Y quizá lo más curioso de todo, el estudio más curioso de todo lo que sabemos, ¿no? Es el estudio que se hizo con migraña. En el caso de las migrañas se usaron microdosis, y eso lo diferencia de la mayoría de los demás estudios, porque las microdosis son dosis que no son alucinógenas. Entonces, usar una cantidad tan pequeña que no produce ninguna alucinación. Sin embargo, parecía que disminuía el número de migrañas que tenían los pacientes, ¿no? Entonces, pues eso ya es interesante, ¿no? Pero en general, el principal uso, entonces hablé primero de todos los usos, digamos, pequeños o que todavía no están muy consolidados con lo que ha sido como el estandarte del uso el uso clínico de psilocibina, que es el tratamiento de la depresión, ¿no? Entonces, en el tratamiento de la depresión es donde hay más evidencia, donde hay más estudios, y fundamentalmente nos interesa porque en los pacientes lo que se ha visto son 7 artículos, ¿no? Los que hay hasta ahora, ¿no? Y ya están haciendo estudios fase 2 y así, ¿no? Entonces es donde realmente no se quedaron en pilotos. Y es muy interesante porque desde los primeros estudios que hicieron lo que vieron fueron mejoras inmediatas. O sea, inmediatamente después de esto es un antidepresivo de acción rápida. Pueden ser otros como la ketamina o así. Pero, por ejemplo, la ketamina tiene un potencial de abuso grande, ¿no? La psilocibina no. Es una sustancia mucho más segura en ese aspecto. Y Ujú. pues si tú tienes unas mejoras inmediatas, o sea, de acción rápida, y si estas se sostienen, y pues lo que vieron es que encontraban remisión completa hasta a la semana, ¿no? A la semana del tratamiento podían medir una remisión completa, ¿no? Y podían hacer seguimiento post-intervención de una sola dosis y seguir viendo la mejoría, ¿no? Y sí, bueno, pon tú que
la mayoría de esas personas, conforme pasa el tiempo, vuelven a aparecer parte de su sintomatología, ¿no? De depresión. Digamos, no es una cura mágica, no es una panacea como la quieren presentar muchas veces. O sea, como eso es una cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo en absoluto, ¿no? Con la visión que nos venden en los documentales, en los libros ahora, ¿no? En Netflix, de que, bueno, es una panacea, ¿no? Es como, das una toma de esto y ya acabaste con todos los trastornos de salud mental y con esto acabas con la depresión en una sola toma y ya no necesitas nada más. La verdad es que los estudios no parecen indicar eso, por más que lo quieren vender así, yo creo que eso tiene más que ver con los intereses de cambiar la visión al respecto de la sustancia para que se pueda legalizar o la investigación al menos sea más fácil, pero me parece que hay un tanto de exageración. La verdad es que sí se mantienen y no deja de ser sorprendente, o sea, si tú piensas en un antidepresivo clásico, pues tú ves una mejoría después de 2 o 3 semanas de utilizarlo y lo tienes que tomar todos los días, ¿no? Es como crónico. Y entonces, en cambio, en esto, lo tomas ese día y ese día te desapareció la depresión, te la remite. Bueno, eso ya es algo que en sí mismo es muy interesante. Pero además, los primeros estudios que se hicieron con psilocibina fueron en pacientes con depresión resistente a tratamiento. Entonces, eso fue lo que le voló la cabeza a todo el mundo y lo que hizo que todos quisieran, voltearan a ver a la psilocibina, quisieran estudiarlo y lo que realmente ha sido el estandarte, ¿no? Para su uso clínico. Ok, sí, suena sorprendente, de verdad, no tenía idea de ese asunto específico de que, o sea, simplemente nada funcionaba, pero parece que la psilocibina surtió efecto. Eh, Sí, y de nuevo, insisto, por ejemplo, en esos estudios lo que mostraban era, tenían una población de pacientes con depresión resistente a tratamiento, que es la que ha fallado en al menos unos 5, digamos, tratamientos distintos, ¿no? Entonces, incluyendo psicoterapia, puede ser, o sea, farmacológicos y no farmacológicos, ya intentaron varios tratamientos, ninguno les funcionó, les dan la psilocibina, y si 80% de tu población tiene una remisión, pues sigue siendo 80% de tu población. Hay una parte de esa población que de nuevo no respondió ni a la psilocibina. Bueno, de nuevo, no es una panacea, pero sigue siendo pues una herramienta que nos debería interesar más, ¿no? Que deberíamos querer tener cuanto antes en la clínica. sí, Sí, y promover la investigación para que justamente en algún momento a lo mejor podríamos complementar justamente con la psicoterapia esta parte del tratamiento a largo plazo y que tenga, pues ahora sí se mantenga estable en la persona. Sí, de Perfecto. hecho, creo es muy, muy correcto lo que dices en el sentido de que realmente yo creo que hay un malentendido. La gente espera que, o sea, como lo que se tiene que legalizar en este momento no es el uso clínico, ¿no? Eh, realmente yo creo que eso es demasiado apresurado y ya se hizo en algunos lados. Realmente yo solo tengo en mente ahorita uno, no sé si ya la situación cambió, pero en finales de 2020 se legalizó el uso terapéutico en Oregon. Supongo que eso ya lo sabían. Entonces, este, eso me parece muy apresurado, ¿no? Pero lo que se tendría que ver legalizar es la investigación médica, biomédica, ¿no? Básica y clínica al respecto. Eh, claro. y claro, y realmente, porque se necesita hacer mucha investigación para garantizar que la terapéutica es segura y que le sacas el mejor provecho. Entonces, por ejemplo, ahora o sea, tenemos la noción de que sirve, particularmente para la depresión, y tenemos la idea de que puede servir para otra serie de padecimientos. E incluso hay razones para creer que puede servir en algunas otras cosas como más específicas, ¿no? O sea, está la teoría de que podría servir, por ejemplo, para como un medicamento que ayude a mejorar las habilidades sociales de personas que tienen, que están dentro del espectro autista, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, básicamente eso tiene que ver con la investigación básica, ¿no? Tenían un modelo, son experimentos que no se han publicado, entonces, pero uno puede ver todavía el repositorio, el preprint, y básicamente lo que vieron es que en su modelo de ratón de autismo, si le daban este,
psilocibina se recuperaba las habilidades sociales, ¿no? Del ratón, este, casi al nivel, o básicamente al nivel de antes de que le hicieran el daño físico que genera el modelo animal de autismo, ¿no? En ese caso. Entonces, pues podría ser, pero quién sabe, ¿no? Y para llegar a hacer estos tipos de experimentos, pues falta mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, otra cosa interesante, así ya como anota como anota de página es, hay, por ejemplo, un estudio que es un solo caso donde a alguien que tenía este síntoma del phantom limb, o sea, del miembro fantasma, pues le daban psilocibina, usaban un espejo, retroalimentación visual, y ¡tada! Después de su sesión con psilocibina y un espejo, dejaba de tener dolor. Digo, las aplicaciones podrían ser más de las que tenemos en mente ahora, ¿no? Y eso podría ser muy fructífero, pero para realmente saberlo y cómo potenciar esto, pues se necesita todavía mucha investigación. Y como lo decían, la manera en que se integre con la psicoterapia es algo que pues está por verse cuál va a ser la mejor manera. O sea, realmente necesitamos experimentos que prueben eso. Porque, o sea, primero, los primeros diseños experimentales usaban psicoterapia. Luego se intentó eliminar la psicoterapia del diseño experimental. Y esto tiene sentido cuando estás probando un fármaco. Porque lo que quieres ver es que el efecto corresponde únicamente al fármaco. Entonces no sabían, mientras usaban la psicoterapia, pues podía ser muy enriquecedor, pero no sabían si el efecto correspondía a la psicoterapia o al fármaco. Entonces quitan la psicoterapia, dejan el puro fármaco y sigue saliendo buenos resultados para tratar depresión. Interesante. Ahora, lo que se suele ignorar, y esto tiene que ver justo con que eh, el uso de la psilocibina viene de un uso tradicional y se está insertando, digamos, en un mundo occidental, es lo que se llama set y setting, ¿no? Que es la mentalidad con la que llega la persona a la experiencia y el ambiente que creas para que viva la experiencia. Entonces, este set y setting es y el cómo eso influencia la mejoría, bueno, es algo que, por ejemplo, no se ha explorado en absoluto. Y yo creo que eso, cómo se crearía en el sentido, en el ambiente tradicional, el guía para el set y el setting, pues es el chamán. En, en, en un ritual mazateco, pues en una velada, pues es el chamán. Pero en un mundo occidental, ¿quién sería esa figura? Pues el terapeuta. Y Claro. cómo lo que haga o no el terapeuta va a cambiar la mejoría, bueno, pues no lo sabemos. Por otro lado, también está la parte de, si viven esta experiencia tan fuerte, ¿no? Hay dos visiones para entender la experiencia, ¿no? O sea, de la alucinación, porque, o sea, uno puede tener un mal trip, ¿no? Como le dicen, o sea, una alucinación que la sufra la persona, ¿no? Y eso no necesariamente significa que los efectos a largo plazo van a ser malos. Pero una idea que se puede debatir es, bueno, pero quizá lo que necesitas es darle significado a esa experiencia. ¿Y quién te va a ayudar a eso, no? El terapeuta. Entonces, sí, realmente, pero nada de eso se ha estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque desde la visión más occidental, tú das un fármaco y lo usual es, das un fármaco y mandas a la persona a su casa y ya que se haga bolas. No le damos un acompañamiento terapéutico ¿no? Sí, la parte de integración. Em, bueno, no sé si tú nos puedas comentar un poquito sobre el estado y la situación legal de la psilocibina eh, acá en México. ¿Cómo es el Ah, estatus? pues el estatus es el mismo que en la mayoría del mundo. O sea, como, como está en esta lista uno, Ujú. y pues básicamente desde ese momento se firmaron tratados, ¿no? Internacionales para regularla así. Pues eso no ha cambiado en absoluto en ningún lado. O sea, cada país tiene que cambiar sus legislaciones a nivel local para cambiar eso, ¿no? Entonces, el único país que realmente ha hecho eso, pues es Estados Unidos, ¿no? Con sus legalizaciones o despenalizaciones, que no son la misma situación, pero se parecen en términos prácticos para el usuario, un tanto. Eh,
pero bueno, la despenalización pues no es que va a permitir el uso clínico, ¿no? Lo que necesitas es una legalización si quieres uso clínico. Entonces, pues no, casi no hay ningún lugar en el mundo en realidad que tenga esto legal. Y pues México es de los lugares donde realmente está muy parada la investigación, en el sentido de que ha habido unas cuantas iniciativas, ¿no? O sea, mi director de tesis, mi tutor, el doctor Roberto Mercadillo, pues colabora justamente, entonces yo sé bien, o sea, esto, o sea, incluso el mismo proyecto en el que yo hice mi tesis, este, son, bueno, están buscando implementar algunos experimentos, pues ya clínicos, Ujú, experimentales, pero incluso a nivel básico, ¿eh? Eso está muy interesante el proyecto que tenían, lo presentaron hace unos meses, ya, él es el colaborador, no es el jefe, quien sería jefe de proyecto, ahorita no me acuerdo del nombre de la persona, están en el Instituto Nacional de Psiquiatría, a Ramón de la Fuente Muniz. Y bueno, lo presentaron hace poquitos meses, ¿no? Ya tenían todo su planteamiento, pero antes de ellos, justamente ya había una petición anterior para investigar la psilocibina en un estudio clínico y también está parado. Entonces, aquí en México dependemos completamente de lo que autorice la COFEPRIS. Y esa es una cosa que pues, aquí entre nos pues, ya hemos hablado, bueno, mi tutor y así, pues, con gente que está en las instituciones, ¿no? En la CONADIC particularmente se había hablado con gente de la CONADIC y pues tampoco ellos pudieron ayudar mucho, ¿no? O sea, realmente es una cosa completamente burocrática. Te tienen que dar el permiso para trabajar con una sustancia que es ilegal y que tiene la máxima restricción, ¿no? Entonces, pues eso hace hasta el momento pues inviable la investigación en México, ¿no? Dependemos de unos permisos que en teoría se pueden obtener, pero son en la teoría porque o sea, estas personas que les comento pues llevan 2 años esperando que les, que les respondan nada más. Y pues nada, entonces realmente pues estamos a la merced de que estas personas respondan o de que de alguna manera se cambie la legislación para permitirnos la investigación, de forma que, por ejemplo, se hiciera legal la investigación, ¿no? Pero a este paso, pues lo que parece augurarnos el futuro es que México se va a ir quedando más y más fuera de pues de esta área que además viene de aquí, ¿no? Y eso es muy triste. Sí, pero parece que por todo lo que dices, como que vale la pena por lo poco que se ha logrado en investigación, como que hay algunas cosas que prometen bastante como de posibilidades de tratamiento. Entonces, igual también como para cerrar, en un sentido un poco más positivo, pues o quizá esperanzador de que a lo mejor estas medicinas pueden utilizarse. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que vale la pena seguir intentando? Y bueno, la investigación, pelear por la investigación o luchar porque se logre legislar. Sí, claro que vale la pena, digo. Eh, la problemática a la que uno se enfrenta como científico queriendo investigar esto, pues claro, uno quiere luchar de alguna forma, pero eh, no sé, o sea, creo que realmente se necesita más de los políticos profesionales haciendo algo al respecto, ¿no? Ok. Más, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo realmente quiero seguir trabajando con esto y pues como estudiante que estaba ya apenas como aspirante a entrar al doctorado y así, pues, ¿qué me queda, no? Yo no voy aquí a esperar, a luchar la lucha de años que implica esto, ¿no? ¿Y qué es a lo que me vi orillado? Pues, no es que sea algo malo, pero es malo en el sentido es porque no hay otra opción, ¿no? También. O Ujú. sea, a buscar a alguien que me reciba en el extranjero, ¿no? Entonces, de nuevo, la investigación no se queda aquí. Y la gente que busque investigar esto, pues aquí en México, pues se va a enfrentar a esa disyuntiva. Es o te unes a un proyecto que en algún lado donde sea factible hacer algo experimental o no haces nada.
¿no? Porque aunque hagas esta lucha, que sí realmente es una lucha que hace, o sea, vale la pena luchar, este, pues va a llevar, pues años, ¿no? Entonces, y eso, años en términos de un campo que está avanzando muy rápidamente, pues sí es quedarse al margen, ¿no? Quedarse un poco fuera. Eh, entonces, pues así es como lo veo. O sea, sí creo que se necesita, pero pues creo que la situación es um, o buscar salir del país para hacer la experimentación o no hacer nada. O sea, y yo, por ejemplo, sí conseguí, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, quien me reciba en Países Bajos, ¿no? Donde estoy gestionando para hacer un doctorado allá. Eh, no es el tema central, pero, o sea, bueno, vamos a tratar varios temas en el doctorado, pero uno de los que queremos tratar es hacer un ensayo clínico con microdosis de psilocibina. Y pues la verdad es que eso eh, me entusiasma mucho, pero el asunto es, aquí, la verdad lo que yo quería hacer era trabajar aquí justamente con los proyectos de los que les platico. Yo quería trabajar con ellos y hacer estudios de neuroimagen sobre población mexicana, ¿no? En mi doctorado. Y además hacer el estudio allá, porque yo estoy, bueno, o sea, lo que yo estoy aplicando es a un programa de doble doctorado, ¿no? Entonces se hace una parte en la UNAM y una parte en una universidad en el extranjero, en este caso en Países Bajos. Y lo que yo quería hacer era trabajar los dos proyectos. Quería trabajar porque creo que es muy importante trabajar con población latinoamericana, porque una cosa que es muy criticable de todo lo que se ha hecho hasta ahora es que, bueno, pues todo está hecho en una población caucásica, de ingresos altos, cierta clase, cierto nivel educativo, y pues como saben, eso puede influenciar bueno, la generalización que le podemos hacer a los resultados. Entonces, es importante repetir estudios clínicos y hacer estudios clínicos en poblaciones más diversas, y pues entonces no tenemos nada en población que refleje nuestra realidad, ¿no? Si lo queremos aplicar aquí, pues sí podemos tomar el conocimiento que viene de allá, pero nos falta a nosotros generar un conocimiento real sobre pues, nuestras muestras poblacionales, o sea, cómo está constituida la población aquí en México y corroborar que tenemos los mismos efectos y que no cambia de manera significativa, ¿no? Lo que esperamos obtener. Eh, Seguramente no, pero de todas maneras, digamos, el protocolo es, antes de implementar, por ejemplo, una legalización aquí, deberíamos probar el medicamento en población mexicana. Y pues eso está muy lejos si ni siquiera podemos hacer investigación básica, ¿no? Sí, sí, está muy pesado. Y también, pues como pensando en la validación a a la medicina tradicional, ¿no? Que no es tomada en cuenta como alternativa verdadera, eficaz y experimentalmente comprobada, ¿no? Que también ese es otro asunto, que no es Sí. lo que vamos a discutir, pero pues también es interesante, ¿no? Que todo eso está muy limitado. Sí, eso da para que nos echemos aquí una hora nada más hablando de esa Sí, sí. parte. Pero sí es interesante porque, bueno, por ejemplo, otra de las limitaciones de la realidad de la investigación Ujú, actualmente es que pues, los diseños experimentales justamente están hechos en países pues, del norte global, ¿no? Estados Unidos e Inglaterra principalmente, algunos otros cuantos estudios en Suiza, Alemania, ¿no? Países Bajos, cosas así. Pero porque quiero aclarar, o sea, cuando hablaba de que había 3 estudios y sobre población, pues con padecimientos particulares, no significa que no haya estudios con psilocibina sobre poblaciones sanas. O sea, lo que sabemos de la neurobiología de la psilocibina, pues es porque hay estudios sobre personas sanas, les das la sustancia, los metes en el resonador, hay otro tipo de diseños, ¿no? Pero, ujú. entonces, solo una vez que aclaro eso, digo, eh, pues el problema de que esté hecha la investigación por estos países es que se descontextualiza por completo del uso original que tenía, ¿no? Que era básicamente el uso ritual. ¿Y qué significa eso? Pues ignorar ciertos aspectos, como ya les decía, el set y el setting, ¿no? Digamos, sí, cómo percibe, ¿no? O sea, que es
Bueno, es la teoría del set setting, justamente, viene igual de los 60s, y la idea es que la mentalidad con la que llegas, ¿no? A tomar la sustancia, pero también el ambiente que te rodea, eh, va a influenciar en el tipo de experiencia psicodélica que vas a tener, la alucinación y todos los efectos. Bueno, esa es una teoría, pero para probar eso tienes que hacer diseños experimentales también, ¿no? Y bueno, y eso es una de las partes donde, por ejemplo, en el ambiente tradicional, eso está muy incorporado, ¿no? O sea, ellos tienen muchas cosas para crear sus DC setting. La velada se hace de noche por algo. Y por ejemplo, otra cosa que es distinta es que las veladas mazatecas se hacen en grupo, ¿no? Y pues la idea es que muy probablemente si haces esto en grupo, pues uno de los efectos de la psilocibina es potenciar el procesamiento empático. Entonces, bueno, pues, ¿cuál sería la utilidad de eso en términos a largo plazo? Pues no lo sabemos porque no hay estudios. ¿Y por qué no hay estudios? Muy probablemente porque ni siquiera está en su radar, porque lo que están haciendo es tomar a la psilocibina como si fuera clonazepam, ¿no? Como si fuera otro antidepresivo de los de toda la vida, ¿no? Y no como una sustancia que tiene sus propias propiedades y que podría tener muchos otros enfoques para potenciar el efecto, porque al final, si de verdad nos interesara, si lo que de verdad interesara es potenciar el efecto, entonces tendrían que explorar estas otras vertientes, ¿no? Digamos, las sesiones colectivas, quizá, ¿no? O justamente cómo mejoras el CD y el setting. No es que no lo tomen en cuenta en absoluto, pero hasta ahora, ¿a qué se reduce en los diseños experimentales actuales? Vamos a ponerle unos audífonos, le ponemos a Mozart, que cierre sus ojos y listo. Que nada lo moleste. Y bueno, si vas y ves una velada mazateca, nada va a tener que ver con eso. Entonces, Sí. ¿y qué es mejor a términos de los efectos a largo plazo? No tenemos ni idea tampoco, porque al menos desde la ciencia occidental pues, no lo hemos medido. Entonces, pues, digamos, es una limitación real, ¿no? Entonces, incluso el hecho de que no haya investigación aquí, yo creo que es algo que limita el conocimiento para todos, ¿no? Porque yo estoy seguro que de aquí de México, si nos dejaran, saldrían diseños experimentales muy interesantes por nuestro contexto y porque nosotros estamos en contacto todavía los rituales y con la tradición. Porque si bien, eh, por ejemplo, a mí me tocó ser justamente eh, que mi tesis fuera el primer trabajo como tal sobre neurociencia que hay en México, ¿no? De neurociencia de la psilocibina, pues, pues eso, ese enfoque es nuevo, ¿no? Pero el enfoque antropológico del estudio de la psilocibina, pues aquí siempre ha estado. De Y rato, eso sí. da para que si hubiera esta transdisciplina y esta comunicación entre profesionales, pues podremos aprender mucho de los antropólogos si estamos dispuestos a escuchar, ¿no? De lo que nos cuenten o de incluso de ir ahí mismo y ver los rituales y tratar de llevar técnicas que puedan ayudarnos a potenciar el tratamiento con psilocibina para hacer ahí un híbrido, ¿me entiendes? Ujú. Un híbrido que tome lo mejor del mundo tradicional con, digamos, la rigurosidad, ¿no? Experimental, occidental, ¿no? Y podríamos encontrar cosas interesantes, pero de momento nadie está haciendo eso. ¿Por qué? Bueno, porque para ellos eso qué importa, ¿no? Para ellos esto es una pastillita y justamente lo que se toma es la psilocibina, no el hongo, ¿no? Aquí en cambio se toma el hongo. Y otra cosa que no se ha investigado nada más, ya va a terminar, son los hongos en sí mismos, ¿no? Los hongos psilocibes, hay una gran variedad y los distintos tipos de hongos tienen efectos distintos. Y la manera en que la cantidad de psilocibina se mezcla con otros componentes químicos del hongo hace que haya hongos, por ejemplo, que no tienen una alucinación per se y aún así tienen psilocibina y aún así le dan a la persona, por ejemplo, la sensación oceánica, ¿no? Y la disolución del ego, del yo. Pero bueno, y en cambio tienes a la gente discutiendo en papers académicos si bloquean y si usamos ketanserina, que es el bloqueador de receptores parcial, ¿no? Para quitar las alucinaciones, porque como le tenemos pavor, bueno, entonces vamos a bloquear los receptores parcialmente y vamos a dar la psilocibina de todas formas y así eliminamos las alucinaciones. Bueno, pues quizás si hubieran investigado los hongos, sabrían que hay ciertas variedades
que no necesariamente tienen ese efecto alucinatorio de esta manera, pues tan fuerte, ¿no? Quizá sí, pero no de la misma forma. Y quizás si se estudiaran, por ejemplo, las concentraciones de las demás cosas que tiene el hongo, podríamos dar lugar a un campo enorme, ¿no? Y a una, o sea, bueno, la realidad es que el chamán, pues no te dice, necesitas psilocibina, te dice, necesitas tal hongo y te voy a dar pajaritos o te voy a dar tal otra variedad. ¿Y por qué? Porque saben cómo se adapta a su paciente y a la densidad de su paciente las diferentes variedades de hongo. Aquí solo tenemos a la psilocibina aislada, que es muy cara, y eso es otra cosa de la que no hablamos, pero el hecho de que sea una sustancia tan regulada hace que sea muy caro. Entonces, otra de las cosas que también hace difícil la investigación es que, por ejemplo, aquí en México, hacer la investigación con la psilocibina aislada sería así medio imposible, la verdad. O sea, en 2015, no me acuerdo, era el gramo, porque una dosis en microgramos, ¿no? Entonces, el gramo estaba como, ay, como, era como 150,000 libras esterlinas. Era carísimo. Sí, Entonces, los costos también hacen que, por ejemplo, la investigación aquí en México sea poco viable con la sustancia aislada, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que yo les hablaba, las propuestas aquí en México, pues, ¿qué han propuesto? En su diseño experimental, estudiar utilizando el hongo, porque eso es lo que es viable. Y eso también le podría ampliar mucho la gama, ¿no? De estudio de los psicodélicos y de la psilocibina y del tratamiento. Entonces, pues la verdad es una lástima que no haya más posibilidad aquí, pero pues sí, esa es la situación. sí, claro. Parece que, o sea, como una de las vías de solución, pues, si es que se logra legislaciones que apoyen el tratamiento, pues también es la transdisciplina, ¿no? Como Justo. de acercarse con antropología, acercarse con biología para poder estas cosas. O sea, no solamente es psiquiatría, y neurología, ¿no? Sino que hay varios otros ejes que atraviesan esta situación. eh, que pueden ayudar a profundizar y de esta forma también quizás solventar los conflictos que pueden haber. Sí, sin duda, la transdisciplina aquí en el campo de los psicodélicos es como fundamental y quizá no es algo que se esté considerando mucho en la investigación actual, dada justo, como les digo, esta visión este, pues del norte global, ¿no? De Claro. que es como, bueno, en algún momento yo dije, no sé si lo dije en la tesis o en el examen, pero me acuerdo, ¿no? Es esta idea de que básicamente a lo que estamos yendo con la investigación actual es como a un capitalismo de farmacéuticas psicodélicas, ¿no? O sea, es a repetir lo mismo que se hace con los demás medicamentos. Y ya, cuando estas sustancias, en general los psicodélicos, no solo la psilocibina, pues tienen muchos otros matices, ¿no? Y si te los pierdes, también pierdes gran parte del potencial terapéutico. Ujú. Sí. Claro. Justamente sería como, pues, las generaciones futuras, nosotros, etcétera, tratar de formar ese puente entre la cultura ancestral, que, bueno, ahí está muy consolidado justamente el uso terapéutico, y la ciencia, lo que tratamos de entender por ciencia. Entonces, sí creo que es un gran trabajo por delante. Sí, Bueno, justamente retomando este trabajo multidisciplinar, pues podría ser que incluimos a psicólogos, neurocientíficos, psiquiatras, antropólogos, también filósofos, ¿qué más puede ser? Médicos. sí, claro. Sí, sí, hace falta eso. Eh, eh, este, esta, o sea, sí hace falta más que el enfoque biológico para entender a los psicodélicos y a la psilocibina. Entonces sí es importante eso, ¿no? O sea, tomar en cuenta a los antropólogos, tomar en cuenta, eh, pues, entender, y tiene que ver también con la manera en que se entienden los padecimientos psiquiátricos en general, ¿no? O sea, es la lucha entre, sí, es algo biológico y nada más, o Ujú, entender que son procesos biopsicosociales, ¿no? exacto. Entonces hay una parte puramente biológica, hay una parte psicológica,
que también se refleja en lo biológico, y hay una parte social que se refleja en lo psicológico, que se refleja en lo biológico, ¿no? Y Sí, entonces, sí, sí, podría ser un reduccionista y decir, solo es algo biológico. Pues sí, pero te estás perdiendo realmente el origen, ¿no? Yo creo, bueno, en particular yo me formé desde la escuela de la neurociencia social, ¿no? Entonces es entender que el cerebro va a reflejar los cambios de su ambiente y de sus comunidades, ¿no? De las relaciones. Entonces, eh, o sea, hace falta, en general, la psiquiatría y en particular en un campo como este, pues va a ser muy importante que se tome en cuenta estas propuestas, ¿no? Estas visiones, ¿no? De entender de que si estamos tratando problemas del cerebro, pues el cerebro, como decía Cachopo, que es uno de los fundadores de esta área, que es la neurociencia social, decía, el cerebro no es una isla, ¿no? O sea, no está aislado del contexto que habita, no está aislado de las demás personas y todo eso lo modifica. Y entonces tienes que entender este contexto para entender el padecimiento. Y yo creo que para entender cómo la psilocibina actúa o cómo potenciar el efecto, o cómo hacer que realmente duren los efectos, pues necesitas también cambiar cómo ves a las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Y eso, bueno, eso es otro rollo, ¿no? Pero sí, sí, realmente nos fuerzan a un paradigma, a cambiar de paradigma si les queremos sacar el mejor provecho. Porque la otra es, bueno, sí podemos dar esto, pero, por ejemplo, en una visión muy personal, creo que si terminas dando esto nada más de manera continua, ¿no? Pues quizá lo das cada mes, ¿no? Pero se lo das a la persona cada mes, quizá eventualmente terminan dándolo cada mes, cada 2 semanas, cada varios meses, pero vuelve a repetir, pero no, por ejemplo, no tomas en cuenta los factores psicosociales que le Ujú. están generando el padecimiento en sí, un padecimiento, eh, pues, como la depresión, por ejemplo, y los orígenes psicosociales de la depresión, pues al final no deja de ser como también un paliativo, ¿sabes? sí, Dado el potencial enorme que tiene, pues si fuera una sinergia, por ejemplo, con enfoques terapéuticos, pero con otro tipo de enfoques más intervencionistas, por ejemplo, quizá, ¿no? Como las intervenciones, pues básicamente comunitarias, sociales, ¿no? Si tuviéramos un enfoque distinto para comprender la depresión y le brindáramos a las personas, por ejemplo, un enfoque este, donde no solo le damos la sustancia, no solo le damos terapia, sino además la integramos mediante una intervención pues social, comunitaria, pues podemos potenciar y realmente sanar esa depresión a largo plazo, ¿no? No solo medicarla. sí. Sí, es que sería simplemente abordarlo todo, ¿no? Es como la solución verdadera es abordar la esfera biopsicosocial, ¿no? No solamente te puedes Sí. centrar en el reduccionismo. Pero pues sí. Me parece muy bonito a lo que llegamos en la conversación. Este, como que teníamos una vía planeada, pero también es muy, muy importante lo que estás diciendo y pues también nos enseña mucho. Em, Creo que ya deberíamos cerrar pronto. No sé si tengas algo más que agregar, que quieras comentarnos. Este, no, espero que sí les sirva, Sí, sí, digamos, sí. yo sé, puedo ser un poco divagar un poco, no, no tenía, digamos, preparado bien y realmente no me preguntaron exactamente, ¿no? Lo Sí. guionado, entonces, eso es un poco la improvisación, pero espero realmente que les resulte útil, enriquecedor para su trabajo. Pues bueno, Javier, muchísimas gracias por acompañarnos y por todo lo que nos compartiste. Es muy importante y bueno, esperamos que podamos retribuir de alguna forma al desarrollo de, de la experimentación con psicodélicos, la investigación en general. Esperemos que sea así y bueno, ha sido un placer, gracias por la invitación. Gracias a Genial. ti. Y bueno, nos estamos viendo.